regional, ese desarrollo regional que es desigual. Ahora, si nos vamos a la pobreza, también pensando que la pobreza antes se decía, bueno, es pobre porque tiene bajos ingresos, pero hasta hace relativamente pocos años empezamos a discutir en México y sobre todo desde lo que fue el Coneval, de esa pobreza multidimensional. Es decir, ¿cómo medimos pobreza? De patrimonio, de canasta básica, de bienestar mínimo, de esas condiciones que te permiten una vida digna, pues ahí entonces empezamos también a observar que tenemos rezagos importantes. Incluso la patrimonial viene a ser de alguna manera una pobreza muy importante en el sentido que las personas no tienen un patrimonio para las próximas generaciones, no tienen una casa. Y bueno, estas carencias sociales, sí, efectivamente vemos que hacia la última década van disminuyendo, pero seguimos teniendo condiciones también de grandes rezagos. Seguridad social también como parte de los componentes de la pobreza es importante, entonces ahí tenemos que avanzar y entonces ahí empezamos a ver que pobreza está relacionada con el sistema educativo, que pobreza está relacionada con que las personas no pueden acceder a espacios de vivienda dignos y propios. Pobreza está relacionada con que no tenemos servicios de salud para hacer una buena atención pública, que no tenemos servicios básicos de vivienda. Ahí hemos avanzado mucho, de hecho, gran parte en el caso de México, estamos por arriba del 95-96%, pero ese 4 o 5% que no tiene las condiciones de servicios básicos para vivir, son las personas que acarrean agua, son las personas que no tienen una llave de líquido que esté dentro de su casa, que tienen que llegar a sus lugares de vivienda en zonas despavimentadas, que no tienen luz continua. Entonces, esos son rezagos importantes que en pleno siglo XXI no tendríamos por qué estar teniendo con ese 4%, que si nos llevamos ese porcentaje a datos absolutos, estamos hablando de miles de personas. Y ahí es donde creo que tiene que estar nuestra perspectiva. Miles de personas no pueden estar en condiciones de pobreza o pobreza extrema. Y aquí hago un zoom a mi región, que es Baja California, y cuando les digo, no son números, son personas, es que justamente aunque los indicadores vayan a la baja o los porcentajes vayan a la baja, por ejemplo, si vemos el último de su lado derecho, donde dice accesos a servicios básicos en la vivienda, aumentó el número de miles de personas de 215 a 326,000. ¿Qué quiere decir? Que bajamos o subimos los porcentajes, pero en términos absolutos estamos todavía teniendo a miles de personas que tienen estas carencias. Entonces, yo los invito a que ustedes, cuando hagan esos ejercicios de monitoreo, de seguimiento, de estadísticas básicas, piensen que cada punto porcentual tiene que ver con personas y que por lo tanto, en la medida en que el absoluto no baje, sí es importante que baje el porcentaje, pero estamos todavía teniendo un rezago importante. Para mí, ese es como uno de los mensajes en esta charla con ustedes. La otra tiene que ver con también procesos más largos de las personas, procesos de vida. Y, por ejemplo, en el caso del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, que año con año nos muestra en sus estadísticas una gráfica muy interesante que tiene que ver con las generaciones que pasan de un momento a otro en términos de su nivel de ingresos, personas que tienen ingresos más altos por generación o la posición que se encuentran en términos de su riqueza y luego cómo se proyecta esto hacia las siguientes generaciones. Pues en este caso, que es el estudio de 2019, ahí, ahorita más adelante les voy a presentar el actual, el del año pasado, sí, el del 25 me parece, que es el que ya salió. No se mueve nada, muy poquitito. Una persona que empieza en este grupo naranja, muy alto, grupo 1, con menos recursos respecto a este pequeñito 2% que está en el grupo 1 en una generación previa, pues no va a llegar, no va a alcanzar una condición mejor hacia la siguiente generación. Fíjense, del 49 al solo el 3% de este 49 que inicia con condiciones de recursos bajos, alcanza mejores condiciones y se posiciona en este grupo 5. Por el contrario, alguien que tiene buenos recursos y que lo sigue el análisis del Centro Iglesias,
pasa del 2% este grupo a la siguiente generación a estar en el 57%, es decir, a tener más riqueza, aunque seas de los pocos que tienen poca riqueza, hacia generaciones posteriores sueles tener ya también mayores recursos y posicionarte en ese otro grupo. Ese es como tenemos que ver la pobreza, es decir, no solamente si superamos el indicador por el indicador, sino si superamos los absolutos y cómo en generaciones vemos mejores condiciones para las personas. Si no lo dimensionamos en ese sentido, estamos actuando, no digo mal, pero estamos actuando de una manera muy específica sin mirar en el largo plazo. Y yo creo que el largo plazo aquí es lo más importante, porque podemos ir avanzando poco a poco, pero si tenemos muy claro el largo plazo, creo que podemos generar mejores condiciones para las nuevas generaciones. Lo mismo va a suceder en la enseñanza primaria. Podemos disminuir el porcentaje de niños que nunca existen en la escuela primaria y en ese sentido contribuir al indicador que nos pide la ONU. Pero no basta con eso. No basta con ese 93,6% que alcanzó América Latina en el 15, que tampoco llegó al 100, o este es el conjunto de la región, América Latina y el Caribe. Solo América Latina sí fue un poquito más arriba. En México superamos de alguna manera ese indicador, pero ¿qué pasa? Nuevamente yo les invito, queridos y queridas diputadas, diputados, a que vean ese modelo escolar hacia arriba, en proyección hacia adelante. Solo 23% de los niños que en el 2000 ingresaban a la primaria llegaban al egreso de la universidad. Entonces, no solamente es que todos asistan, ¿qué hacemos para retener a los chicos y a las chicas en los distintos, en los distintos momentos de su educación? Vamos al egreso ya de primaria y ahí tenemos la primera merma de 8%, vamos a secundaria, ahí ya 88% de los que solo entran a secundaria. Cuando vamos a los que egresan ya de la secundaria, ahí ya redujimos casi el 30% de aquellos niños que habían entrado en el año 2000. Y lo mismo, si vamos avanzando en el tiempo, estamos viendo que solamente 2 de cada 10 estudiantes que entraron llegaron a terminar sus estudios de licenciatura. Entonces, ahí también no nos podemos quedar solamente con el dato de que todos están, o tampoco podemos quedarnos con el dato de que nadie reprueba, porque ahora nadie reprueba, ¿sí? Esa es una política de que nadie reprueba. ¿Qué es mejor? ¿Que repita el año y que lo entienda bien? ¿O que pase, pero que nunca llegue a tener una licenciatura o una carrera técnica? Porque tampoco podemos también decir, bueno, pues todo el mundo tiene que estudiar licenciatura, pero puede ser carrera técnica. Entonces, esos son como los retos que a mí me gustaría compartir, como esa visión de largo plazo y no solamente el indicador por indicador. Para el ciclo 2022-2023 hubo 5 millones de ingresos a la primaria. Si seguimos con ese 23%, ¿esto qué quiere decir? Que vamos a tener solamente un poquito arriba de 1 millón de chicos y chicas que van a egresar de una licenciatura. ¿Qué está pasando? ¿Qué estaría pasando con los otros 4 millones? ¿En dónde se van a colocar? ¿Qué van a hacer en términos de sus propias trayectorias laborales? Y entonces aquí yo invitaría a pensar las razones de la deserción. La vivienda, porque está lejos de el lugar donde estudian, la salud, se enferman los niños, no pueden atender los compromisos de la escuela, o están mal alimentados y por tanto no pueden atender el propio proceso de conocimiento que se les va llevando a cabo en el aula. Y esto tiene que ver con canasta básica, o por el costo de transporte, no tanto la distancia, si tienen que ir caminando o demás, si tienen que tomar un transporte y entonces eso le cuesta y no tiene la familia los ingresos para poder mandar de uno a los hijos que tenga para que se trasladen a su escuela. Entonces ahí tenemos un problema y si se dan cuenta, entonces estamos desagregando las condiciones y nos estamos dando cuenta que el hecho de que ese 23% que termina la licenciatura puede estar pasando por todas estas situaciones y por eso no podemos cumplir ese porcentaje que no nos impone no nos impuso ni los objetivos del desarrollo del milenio ni los ODS actualmente, pero que tendríamos que imponernos nosotros mismos, ¿no? Como país. Entonces, ese es por un lado. Por otro lado, el primer empleo después de egresar de la licenciatura. Ese es un dato que no tenemos en cuenta y que deberíamos de tener.
cómo era de pronto usual hace varios años decir, bueno, es que me tocó un taxista que es licenciado, ¿no? En Ciudad de México, ¿no? Es decir, que las actividades laborales no eran relacionadas a la licenciatura o el título que se tenía. O antes se daban pasantías, entonces no había título y por tanto, entonces, bueno, pues no te podían dar trabajo porque no tenías el título. Y entonces empezamos a tener una serie de condiciones adversas para las personas y, por ejemplo, hoy día te titulas por Ceneval, te titulas por buen rendimiento. Y, por ejemplo, en algunas carreras ya no haces tesis, cuando eso es algo fundamental en el desarrollo de un estudiante. Pero bueno, son aspectos que complementan este indicador de que si todos van a la escuela y entonces estamos cumpliendo con los objetivos. Bueno, les quise también traer esta gráfica que la generó la CEPAL con proyecciones hacia el 2060 para América Latina y que tienen que ver justamente con las condiciones de población joven, de joven a sociedad juvenil, como se etiqueta, sociedad adulta joven, sociedad adulta y sociedad envejecida. Pues nosotros ahorita estamos muy bien, entre 2015 y 2030 estaremos con sociedad juvenil y sociedad adulta joven, pero hacia el 2045 o el 60 ya no vamos a estar en esas condiciones. Y entonces ahí, tenemos que ya ser precavidos en la proyección y lo que estemos pensando en términos de qué queremos para esos jóvenes en los distintos países de América Latina. El caso de México entra entre los 12 que estarían en la fase de sociedad joven adulta hacia el 2045. Y los países que tendrían sociedad juvenil, pues tenemos a Bolivia, a la Guyana Francesa, Guatemala, a la Guyana y Haití, pero también con condiciones bastante precarias. O sea, tienes gente joven, pero tienes condiciones muy precarias para desarrollar. Eso es lo que a mí me gustaría llamar la atención, de proyectar o de recuperar estas proyecciones y qué vamos a hacer con estos grupos etarios que están justamente en esta perspectiva de largo plazo, dándole solidez a nuestros países. Vamos al tercer objetivo, que es la igualdad de género. Y bueno, aquí, si bien el indicador principal son las mujeres con empleos remunerados en el sector no agrícola, y aquí también se avanzó en América Latina y el Caribe del 38 al 44, pues también es un indicador que hasta cierto punto se queda corto, ¿no? Siguen cometiéndose espantosos crímenes contra las mujeres y las niñas en zonas sobre todo de conflicto, sigue habiendo violencia sexual y sigue habiendo una serie de condiciones que no nos ponen en un contexto de igualdad de condiciones. Así que el empleo remunerado como el referente del indicador que nos permite medir ese avance, pues no lo es todo. Tendríamos que completar con tasas de feminicidio, políticas de género por país y por región, también ver las tasas de desempleo, el acceso a la educación, el contexto de familia y comunidad favorable para las niñas y mujeres, el ámbito empresarial, por supuesto, el emprendimiento femenino. Más adelante vamos a ver la cuestión de las pymes y donde el peso de la mujer en